movimiento y todo. Y mucha gente me dice, fíjate que en esta campaña cuánto extrañamos las marchas, las manifestaciones y las cosas. Pero realmente este proceso nos obligó a readecuar todo lo que es una campaña electoral. Nos obligó a tratar, a innovar, digámoslo así, en materia de proyección y de envío del pensamiento y del mensaje de lo que queremos hacer. Bueno, nosotros, modestia aparte, pues en la Alianza Unida Nicaragua Triunfa y que encabeza el Frente Sandinista, pues el mensaje, la mayoría del mensaje estaba dado desde hace años. Es decir, como a mí me gusta decirlo con orgullo, nosotros no tenemos que andar ofreciendo nada, porque lo hacemos, transformamos, cambiamos. Que en una campaña electoral, y lo decía hace algunos minutos la campaña generalmente es para ofrecer algo, para decirle a la gente yo te voy a dar, yo te voy a construir, y ahí el chiste que viene de que llegó un candidato a decirle a la gente, yo les voy a hacer un puente, entonces le gritan, no, pero si aquí no hay río, pues yo les traigo el río, o sea, eso es parte de la campaña, ¿verdad? Entonces nosotros no nos frustramos mucho porque el mensaje de lo que se iba a hacer o lo que se está haciendo ya está dado. ¿Me entendés? Sí, es decir, no le voy a ir a decir a la gente te voy a construir una escuela en el pueblo porque ya la tiene. Te voy a construir un hospital porque ya se lo construimos, ya se lo desarrollamos. Entonces, eso condiciona la intención de voto de la gente porque estamos diciendo cosas comprobadas y nos hace más fácil el trabajo. Ahora, las manifestaciones que les gusta a la gente y la cosa, nos tuvimos que conformar con reuniones pequeñas de 50, 60 personas que tienen sus ventajas, porque en esas reuniones pequeñas vos transmitís más rápidamente el mensaje a la gente y le transmitís la intencionalidad de uno. Además de que a través de las redes uno está aprendiendo a mandar el mensaje, transmitir la información y que es y de mayor rapidez. Yo creo, Wilfredo, que nosotros en este país hemos madurado políticamente. Este país, los nicaragüenses en los últimos años, hemos aprendido a hacer una nueva forma de hacer política. Hacemos política, se acabó la política tradicional, aunque hay que decirlo, esta vez, esta campaña electoral diferente fue obligada por las circunstancias, por la pandemia mundial, esta pandemia que tanto daño le ha hecho no solo a los nicaragüenses, al mundo entero, que ha desunido familias enteras, nos obligó a hacer una campaña electoral diferente, una campaña electoral, un proceso electoral que está viviendo hoy uno de sus picos más altos, pero que no termina hoy. No, claro. Esto es apenas, por decirlo de alguna forma, un inicio de un proceso electoral en el que falta todavía los resultados esta noche. Esperemos que sea más o menos entre las 11 y 12 de la noche. Primero el escrutinio, ¿verdad? Que están ahorita. Estamos viendo ahí en pantalla el proceso de la llegada del material electoral ya utilizado a los centros de cómputo. Y tenemos lo primero el escrutinio, después los datos electorales de cómo salieron, pero después viene un proceso donde hay recursos, hay impugnaciones, hay esto, el otro, después viene ya la ratificación de los electos. Nosotros, si no me equivoco, el calendario electoral establece que el 25 es la publicación de los electos y el 25 es la proclamación y el 26 de noviembre es ya la publicación en la Gaceta. A partir de ahí ya uno se siente, el que salió y ese ya quedó de viaje, pues ya sin ningún problema. Entonces tenemos que esperar hasta el 26 de noviembre. Creo que es el 26. 25 es los resultados y el 26 ya la publicación en la Gaceta Diario Oficial. Sí, fíjate que la publicación, aquí tengo el calendario electoral, la publicación provisional de los resultados es el 15 de noviembre. Sí.
Yo digo la final. Sí, la presentación de recursos de revisión por los partidos políticos entre el 16 al 18 de noviembre. Esto es lo que viene. La tramitación y resolución de recursos de revisión entre el 19 al 24 de noviembre. La proclamación de los electos y electas el 25 de noviembre. Y el 26 es y ya la publicación el 26. Es cuando uno ya, el candidato ya sabe quedé. ¿Soy o no soy? Sí, así es. ¿Me favoreció el nicaragüense con su voto o no? Wilfredo, ¿qué te pareció lo que hemos visto hoy en este transcurso de la mañana, mediodía, tarde, noche? ¿Qué te pareció todo el proceso? Fue toda una tarea extraordinaria. Es decir, primero hay que agradecerle, cuando me preguntaron a mí qué se siente cuando salí de la urna, de donde voté. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios porque nos permitió tener este proceso en paz, sin violencia, sin las situaciones que pudieran darse en otros momentos. Y lo otro es hacerle un reconocimiento al Consejo Supremo Electoral, que ha sido tan vilipendiado, tan calumniado, tan injuriado. Solo analizar la estructura para poder montar esta elección. Mucha gente no ha hecho los números, sí, pero fíjate que solo en policías electorales 30,000. Solo en miembros de junta 70,000. Solo en fiscales 75,000 y pico. Si a eso le meten los candidatos, que somos como 1,300, estamos llegando casi a los 250,000 personas involucradas en el proceso electoral, sin meter a los acompañantes extranjeros, sin meter a los periodistas, porque aquí no sé si lo han dicho, 600 periodistas fueron acreditados a nivel nacional e internacionales. Hoy me di cuenta del trabajo que están haciendo los acompañantes de universitarios que estuvieron presencia en todos los centros de votación y en el país. Y la presencia de los procuradores de derechos humanos, uno por cada centro de votación, y ahí son 3,100 y pico centros de votación, imagínate, pero además ahí hay que reconocerle a la Procuraduría el hecho de que no solo sirvieron de acompañantes, sino que apoyaron directamente al proceso electoral. Me estaba contando, porque yo tuve oportunidad de estar hablando con la procuradora y decía que ellos tenían hasta sillas de ruedas y que en varios casos los procuradores sirvieron para llevar a la gente al centro de voto, a la junta receptora. Sí, no solo se trataba de estar ahí. Sí, ahí, observando nada más. Fíjate que yo quiero, momentos como estos, Wilfredo, y a quienes nos ven en la televisión y en las redes sociales, el orgullo nicaragüense se siente con más, se hincha más el pecho de orgullo. No, y los chavalos, fíjate que el chavalo, el joven, ¿verdad? Pero más el sentimiento del chavalo que cumplió 16 años, va a votar por primera vez. Yo lo experimenté con mi nieta. ¿Así? Mi nieta estaba feliz quería que fuéramos a votar desde tempranito, pero como a mí me programaron para las 2:30, 1 mi votación, entonces tuve que hacer caso. Entonces ella se alistó temprano, fue a sus clases de inglés. Con mucho entusiasmo. Pero entusiasmo. Y lo más que me repetía era que Papi Will, ella me dice Papi Will. Entonces me decía, Papi Will, voy a ser la primer nieta que va a votar por vos, porque todos mis otros nietos no habían tenido oportunidad de votar. Entonces, y además, algo y lo digo porque es un ejemplo claro de por qué la juventud está agradecida con el comandante Ortega y con Rosario. ¿Por qué la juventud tiene esa motivación? Porque le han respondido. Y yo le pregunté al chavalo, mira hijo, ¿y vos por qué vas a votar por Daniel? Entonces me dice, dice, porque si no fuera por el comandante y Rosario, mi mamá no estuviera viva. ¿Cómo es eso? Le digo, pues, es que fíjese que mi mamá tenía cáncer.
Y si no estuviera ese hospital donde atendieron a mi mamá, que le dieron atención contra el cáncer, hoy mi mamá es sobreviviente de cáncer. Y si no estuviera ese hospital, mi mamá se hubiera muerto, porque yo no tendría para pagar lo que cobra el Vivampela por el tratamiento. Entonces, la gente, en primer lugar, demuestra el agradecimiento de la gente con el bienestar que le genera un gobierno. Pero además implica ya la responsabilidad de un chavalo de corresponder con su voto, y ahí la prestancia del voto, que no es un simple X, sino que el ciudadano, y principalmente el joven, dice, con mi voto yo decido. Y eso es importante, eso es vital para reconocer la realidad de este proceso electoral que estamos viviendo hoy. Hoy estábamos llamados a votar en ese rango de edad de juventud de 16 a 25 años, 1.005.858 nicaragüenses. Esos chavalos deciden una elección. De 16 a 25. De 26 a 35, 1.087.952 nicaragüenses. Entre 36 a 45, 833.615. Y así, entre 45 a 55, 566.000. Somos los menos, los viejitos ya. Yo quiero reconocer, así como estamos reconociendo el trabajo de todos los involucrados, a estos que estamos viendo ahí en pantalla, vean. Estos jóvenes, adolescentes, adultos, hombres y mujeres que no devengan ningún salario. No crean que están ahí en las juntas receptoras de voto, en el centro de cómputo, porque devengan un salario. Lo están haciendo con un compromiso hacia el país. Y muchos de ellos van a pasar varios días ahí, 1 o 2 días. Sí. Ahí el partido político debe atender a su fiscal. El consejo, y cuando digo atender es darle comida. El consejo no da nada. Atenderlo. Sí. El Consejo Supremo Electoral debe atender a sus funcionarios, a sus servidores públicos. Y el resto hay que atenderse solo. Así es. Es decir, por eso yo insisto, el reconocimiento a esta gente que está llegando en este momento al centro nacional, al centro de cómputo, ya sea en la UNI, ya sea en el IND, en la Universidad Nacional Autónoma de Managua y en todos los centros de cómputo municipal que hay en los 153 municipios del país. Están llegando en el transcurso de la noche, en este momento, como vemos ahí en pantalla en vivo, a llevar todo el material, se lo entregan a los integrantes, a los miembros del Consejo Supremo Electoral. Este proceso es sumamente delicado. El momento del escrutinio, porque cualquier falla, cualquier error en la elaboración del acta, es posible que haya una impugnación. No, y además ahí está el elemento fundamental del fiscal, que es el que garantiza la transparencia del proceso. Y ahí está el éxito de las reformas electorales que no han querido reconocer, la dinamización del proceso electoral, pero más que nada la transparencia, porque con las reformas que se hicieron le permite al partido y le permite al fiscal en el terreno tener la información pertinente al momento, no como era antes que tenía que esperar. Yo me acuerdo cuando era fiscal, me ponía furioso porque llegaba, era con fotocopia, las actas, entonces te tenían, dame una fotocopia, y cuando ya te sacaban las 100 y pico de fotocopias, la tuya ya no se leía. Y entonces vos ibas, ahora no, porque ahora en tu computadora del centro de información te llega directamente la información, y eso permite que el fiscal tenga una actuación directa y real en cuanto a la garantía del proceso. Y si nos vamos al proceso mismo de votación, aquí las filas las vi yo al principio de la votación, cuando todavía no se había abierto la Junta. Pero posteriormente el trabajo fue rápido y fue como
los cafetaleros le llamamos graniteo. Es decir, caía y caía, llegaba. ¿Y por qué fue rápido? Muy sencillo, por la dinamización del proceso se debió a la tecnificación. Así es. Antes yo llegaba a un... Votar es rápido en rapidísimo. Yo llegaba y yo le dije a mi mujer, y bueno, me corrigió la procuradora, me dijo que no es mi mujer, es mi esposa. Es su esposa, sí. Sí. Así es, Por eso, pues, pero ya y nosotros los campesinos así decimos. Joder. Entonces... Ella no dice mi hombre. No, dice mi esposo. Así es, Sí. hay que decirlo. Así es. No, y tiene razón. Pues entonces fui con ella, con mi hija y con mi nieta. Y esto es interesante, y ahora que estoy escribiendo mi memoria voy a escribir muchas cosas sobre esto. Llegamos cuando yo me volaba largo tiempo en encontrarme en aquella pared como esas flores llenas de papeles donde te tenías que encontrar vos. Sí, ¿No te pasaba eso? Sí. Y ahí estaban. Ahora no. Ahora yo llegué y estaban en una mesa así, 4 muchachos con su computadora. Hombre, es que había un kiosco tecnológico en cada centro de votación. Eso. En el que antes de pasar Sí, a tu junta, kiosco tecnológico. vos pasabas por ese kiosco. ¿En qué junta me toca? O sea, como que te verificaste en el proceso de verificación, que fue una altísima participación, más del 67%. Y si por si acaso tenías alguna duda, o sea, cuando ya te verificaste ya sabías dónde ir a votar. Pero si tenías alguna duda, llegaste al centro de votación y te atendieron en el kiosco. Y ahí te Y dicen, después, si le toca el 05, va de viaje. pasabas de viaje. Y cuando yo llegué, yo me demoré más de aquí a Carazo, porque voto en Jinotepe, en el viaje, o sea, fue rapidísimo. En menos de 10 minutos yo ya había votado. Porque el proceso estaba ágil. Ahora, creo mucho, Wilfredo, y si estoy equivocado, corregime, que la boleta única... No, es que eso es parte. Eso es parte. Genial. Acompañantes, yo conversé con acompañantes de Venezuela, de Puerto Rico. Esto fue genial. Y dicen que se lo van a copiar. Fue genial. Sí. Es decir... Y ahorro también. Y ahorro. ¿Usted se acuerda, don Wilfredo, cuando había aquella, no solo era la sábana, 4, 5 boletas, que eran porque tenían una franja, y aquel enredo, y aquel tequio. Hasta nervioso se ponía uno con tantas papeletas. Y aquel tequio de, voto aquí, tengo que meterle en la urna azul con la y varias azul. Urnas, ¿no? 4 urnas que había que meter en la urna azul, Te volaba casi 10 minutos en una votación. Sí, y lo que cuesta imprimir una boleta, 2 boletas, 3 boletas, 4 boletas. Sí. Esto fue bárbaro. Es tremendo. Le facilitó las cosas a todo el mundo. Y hizo expedito, ágil y rápido el proceso de votación. Yo llegué, me llevaron a la junta, salió el que estaba votando inmediatamente. Y más me dilataron en leerme la boleta, cómo iba a votar. Pero después eso... Sí. A mí me dieron muchas ganas de decirle al presidente de la mesa, ya lo sé, pero no. Es que es el formalismo, el trabajo. Él tiene la obligación de decirle al votante la forma de la boleta. Hay ciertas cosas, diputado Navarro, que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo, y que poco se habla de estos temas. ¿Sabía usted que hay muchos países en el mundo, e incluso de Latinoamérica, muy cercanos a nosotros, en el que el voto es obligatorio? Sí. Si usted no va a votar, en Perú, por ejemplo, usted tiene que cumplir, ya sea una multa económica fuerte, incluso hasta pueden echarlo preso. Así es. Si no vota. En este país es libre. El voto es voluntario. Así es. Es voluntario. Aquí no se te obliga. No se te obliga a votar. Se te pide ir a votar. Se te solicita ir a votar por una cuestión de... Porque es parte patriotismo, de civismo. Es parte de nuestra democracia. Yo creo que la votación, lo he dicho siempre y lo sostengo, votar es un ingrediente más de la democracia. No la es toda. Votar no es democracia, todo, completo. Pero hay países en los que se obliga a votar y el que no va a votar. Y aún así, en este país, históricamente, los porcentajes de votación en las presidenciales son muy altos. Aquí se quedan asustados nuestros amigos de otros países. Pero si en Estados Unidos eligen con el 28%. No nos vayamos ahí porque ahí sí que
Y ahí no... En Costa Rica, pues te lo pongo. No, y ahí no elige el voto popular. Ahí no elige decide el colegio. voto popular. No, Ahí pero decide un grupo de personas. me refiero a la participación de gente. Sí. Sí, pero en Costa Rica los niveles de votación son totalmente bajos. Y el voto en Nicaragua es domiciliar. Es decir, usted tiene cerca su centro de votación. En otros países usted tiene que recorrer una distancia importante para ir a votar. Sí, y son pocos por eso. El Salvador tiene ese problema. Mucha gente se queja y es discriminatorio porque la clase media, la clase alta se puede desplazar a votar, pero la clase media, baja, esa tiene problemas por ir a votar. Y si un pasaje, y si vas con la familia, el regreso, entonces es bien difícil y además es tardado, porque ahí las filas se hacen grandísimas. Por ejemplo, un centro de votación puede ser un estadio. Sí. Un estadio, entonces ahí uno dice, me voy a volar 2 horas votando, 3 horas. Así es. Hay quienes dicen aquí, por ejemplo, que cómo es posible que el partido X esté trasladando a Ciudadanos. Sí, ese es un... Hermanito. Pues es trabajo. Sí, ese es parte de tu trabajo. Es decir, como partido, llevar a tu gente a votar. Todos los partidos deberían de hacerlo. No, es que se ha hecho. Mira, yo te cuento la experiencia en el Partido Liberal. En campaña, había una estructura específica para la movilización de nuestros votantes. ¿Qué significa eso? Y había asignadas rutas para ir a recoger a la gente y nuestros militantes tenían que reportar en la lista, en esta casa vive fulano de tal, tiene impedimento, hay que llevarlo. En esta casa está una viejita que hay que llevarla. En esta casa dice que si no lo llevan, eso lo hace vota. Un buen partido político. Pero si eso es normal, todos los partidos lo hacen. Debe hacerlo un buen partido político. Vos conocés a tus votantes, vos movilizás a tus votantes. Si es tu voto, es el voto para tu partido. Así es. Y no tiene nada de malo, no estás violando ninguna ley. Ninguna ley. Si no le estás diciendo, vos le llevás a votar. Es más, es beneficioso para la democracia porque estás llevando más gente para que vote y decida mayor cantidad de gente sobre los resultados electorales. Wilfredo Navarro, ¿qué le pareció las palabras del presidente Daniel hoy al mediodía, una vez que votó? El presidente Daniel junto a la vicepresidenta Rosario emitieron un mensaje a la nación, un mensaje de paz, un mensaje de llamado al voto. Y clarísimo. Y no dijo, voten por mí. No. Salgamos a votar. Vaya a votar. No, y lo dijo claramente. El voto es el que discierne sobre las contradicciones. El voto, y eso es una frase que hay que ponerla ahí, el voto es la paz o por la paz. El voto es por la paz. Nunca por la guerra, por la violencia, por las muertes. Nunca el voto mata. Y eso es una realidad. El voto más bien fortalece la vida, porque evita la confrontación, el odio, la violencia. Y está clarísimo la posición del presidente en torno a que no podemos dejar de estar señalando las causas y los atrasos que han habido en este país y quiénes son los responsables. Porque si hay algo que no podemos olvidar los nicaragüenses, es lo que nos hicieron pasar un grupo de gente con ambiciones personales y que trataron de hipotecar la soberanía nacional. Es que eso es lo que golpea al nicaragüense, porque de cualquier clase que sea el nicaragüense, tiene en sus genes el nacionalismo, el antiimperialismo. Son unos cuantos hijos de, para no decirlo de los chamorros y de los días, que todavía siguen creyendo de que como no pueden obtener el poder a través del voto de la mayoría, recurren a fuerzas extrañas para que les den el poder que el pueblo les niega porque los desprecia. Entonces eso es una situación que no se puede olvidar. Y aquí tienen que surgir nuevos actores, tienen que surgir nuevas dirigencias
tanto en la empresa privada como en los partidos políticos, que tengan la visión de que aquí hay que ayudar a construir un país lleno de bienestar. Ese es el objetivo. Una visión de Nicaragua, realmente pensando en Nicaragua, Así no es. pensando en su bolsa, Sí. No pensando en los puestos. no pensando en sus propios intereses y sobre todo no dejándose influenciar o decidir por factores externos. No, que ellos decidan por ellos. Sí que les imponen factores candidatos, les imponen decisiones y lo más grave es que hablan de que quieren un cambio. Y al final de cuentas tienen las mismas taras y los mismos defectos de los políticos que critican. Quieren tener los beneficios que obtienen o los beneficios de estar en la política, pero sin arriesgarse, güey. Quiero retomar el tema de la participación ciudadana. Decía el diputado Navarro, casi 500,000 nicaragüenses involucrados en primera línea en este proceso electoral. No es jugando eso, ¿viste? Se dice fácil. Y lo hizo el Consejo. Eso demuestra la capacidad organizativa y el respaldo que hay a ese Consejo. Porque ¿de dónde van a salir 300,000, 400,000 personas trabajando en este proceso? Si no tiene confianza en el sistema. Todas esas cosas son un balde de agua fría a los detractores del proceso electoral de Nicaragua. Y allí se demuestra que este proceso electoral lo vivimos y lo decidimos los nicaragüenses. Así es, A ver, no hay. Digo esto, ¿por qué? Porque ustedes están viendo ahí, en todas estas imágenes que estamos viendo, ahí no hay un solo ciudadano extranjero. No hay. Ahí no hay. Es decir, ahí no hay un acompañante. Y si está el acompañante, está viendo. Nada más. Está viendo. Deciden Pero ahí los no está nicaragüenses. Correcto. Ahí Sí. estamos decidiendo nosotros. Son esos muchachos, esas muchachas, esos señores, esas señoras, los que decidieron Con su voto. con su voto. Es decir, fuimos nosotros. Y eso decía hoy en este mismo lugar el periodista William Grippy, que estas elecciones es la primera vez en la historia, y yo comparto esa opinión con él, es la primera vez en la historia que Estados Unidos no tiene injerencia alguna, Ni actores. nada, Nada. en este proceso, en un proceso electoral nicaragüense. Primera vez en la historia. Porque si repasamos la historia desde 1984, la historia de votaciones en este país, la historia democrática de este país, siempre ha habido alguna mano, alguna incidencia de los Estados Unidos. Y a veces gobierno, hasta imponen los candidatos, porque Violeta Chamorro fue impuesta. Así es. Y costó 4 millones la candidatura de Violeta Chamorro. Mira, yo era el coordinador del Consejo Político de la ONU. Yo estuve en las entrañas y me acuerdo que hubo una reunión y llegó un funcionario y dijo, bueno, ¿ustedes tienen plata para la campaña? Si estábamos más palmados que el talón de la Guatusa. Entonces nos dice, no tenemos. Entonces aquí, bueno, hay un apoyo del AID o de no sé quién de 4 millones de dólares, pero la condición es que Violeta sea la candidata. Y así fue. ¿Y de ahí qué vamos a hacer? Y ustedes pudieron haber dicho no. Pudimos haber dicho no, pero después llegó la segunda caballería. Llegó Alfredo César con un salveque, un maletín de plata, y comenzó a decirle, porque ahí se elegía por partido, un voto por partido. Y por eso me arde a mí, porque el candidato que debió haber ganado esa elección a lo interno de la UNO Don Virgilio. era Virgilio, porque Virgilio tenía 8 de los 14 votos, porque ahí eran 3 candidatos. Precandidatos, ahí sí, bueno, no sé si decirle precandidatos, bueno, pero es que precandidatos porque son de partido y esa es una cosa que hay que aclararla. Un precandidato es propuesto por un partido y ahí estábamos proponiendo, porque los partidos Un partido son... legalmente constituido, porque yo puedo decir tengo un partido. Ah, no, pero Y no tengo personalidad además jurídica. que los partidos son los sujetos activos del quehacer político electoral. Nadie más, ni la ONG, ni los empresarios, ni las organizaciones de trabajadores tienen presencia en el proceso electoral, son los partidos. Entonces, Virgilio, Violeta y Bolaño, esos eran los 3 candidatos.
Virgilio tenía 8 votos. 8 de los 14. De los 14. La Violeta tenía 3 o 4. 4 tenía la Violeta y Bolaños tenía 2. Eso eran los 14. Pero ya ahí entonces está la propuesta de los 4 millones para la campaña. Y después llega Alfredo César con el salveque y comienza a ofrecerle reales y se nos va el Partido Popular Social Cristiano. Nosotros no teníamos que ofrecer. El Partido Social, eso parecía una mesa de tahúres donde estaba tirando plata. Estaba A ese nivel. sí, te lo estoy diciendo. Se nos va el Partido ¿cómo es? Socialdemócrata. Se nos va el Partido Socialista. Se nos va el Partido Popular Social Cristiano y creo que el PUCA. Entonces nosotros Gracias a Dios que ya dejamos de hacer esa política. Por eso. No, y es que ahora eso es delito. Claro. Primero recibir plata de fuera para hacer campaña política es prohibido por la ley. Y si lo haces por debajera, eso se llama lavado de dinero. Y es atentar contra el país, contra la soberanía. Hoy escuchamos declaraciones a lo largo del día, principalmente ya en la tarde-noche, de los acompañantes electorales, 232 acompañantes electorales procedentes de 27 países y 600 periodistas nicaragüenses y de otras nacionalidades. Dijeron los acompañantes que estaban impactados del nivel de organización, principalmente. Y en segunda instancia, de la participación de la juventud ciudadana. y de la juventud. Sí, sí. Sí, es que este fue un proceso de los jóvenes, de los chavalos. Y lo ves ahí, mira la gente que está ahí en el trabajo administrativo, son chavalos. Son chavalos, pero eso te refleja que el futuro es de los jóvenes. Sí, ese cuando porcentaje ves que usted esa decía. cantidad de gente, que todos son chavalos. Sí, Son importante. chavalos y son los que tienen los mayores beneficios en este gobierno, en educación, en salud, en proyección, dándole lugar. Otro elemento fundamental de este proceso fue la participación de la mujer. Eso también Es la participación vital. a mí me dejó, de alguna forma, me gustó mucho llegar a mi junta receptora de voto, a la junta que me toca votar y ver, habían 7 miembros ahí, 4 mujeres. No, y como dicen los chavalos, en todos lados es taco a taco, la mujer con el hombre ahí. Entonces eso ha liberado y le ha dado a la mujer mayor capacidad de maniobra y de desarrollar sus propias cualidades, güey. Porque la mujer estaba metida en una concha. Y en los partidos le decíamos a las mujeres, no, es que vos no tenés liderazgo, vos no podés aspirar a esto, si querés ir de suplente mía, anda. Se acabó eso. Ahora, si uno es propietario, el que sigue en la lista tiene que ser mujer. O viceversa. O viceversa, pues. Y si tenés candidato a presidente, mujer vicepresidente. O si es presidente la candidata, el candidato es a vicepresidente. Entonces, se da una paridad y una igualdad que permite liberar a las mujeres de la opresión. ¿Verdad, Sí. diputado? No, pero por algo yo no he visto. estamos no sé, en no quinto conozco. lugar en equidad de género. Parece mentira ese Un dato, país fíjate. tan chiquito, tan Sí, pobre. sí, sí. A nivel de. Sí. De países muy primer mundo, si desarrollados. solo nos estamos codeando con Suecia, con Noruega, los países escandinavos. Ese es una barbaridad. Y si vamos a ver el desarrollo del país, somos los quintos en Latinoamérica en carreteras. Y en Centroamérica los número 1. O sea, se dice fácil, pero la inversión social que se hace en este país no la tiene ningún país de Centroamérica y en América Latina. Los gastos en salud que se están dando, los gastos en educación, los gastos en planes y programas y proyectos sociales, no se mira el impacto que ha tenido programas como Usura Cero, Hambre Cero, como el proyecto de viviendas. Se han entregado más de 3.000 viviendas y son 50.000 las que se van a construir. Y no residencias como las que se construían aquí con los préstamos bancarios, etcétera. Son casas para gente del pueblo, que le va a subsanar una necesidad vital
porque la vivienda es vital para la subsistencia de la familia. Y ya no hablemos de educación gratuita, de salud gratuita, las becas a los muchachos, de créditos a familias de pequeños productores, la promoción agropecuaria, la profesionalización en el campo, la universidad en el campo, la escuela en el campo. Bueno, es que, y por eso es que la gente está yendo a votar, a defender esos logros y esas conquistas. O sea, que esa es la verdad. Carretera, puentes, energía eléctrica, agua potable. Si aquí, por ejemplo, nunca en siglos la costa Caribe había tenido agua potable decente, ahora la tiene. Tiene servicios de agua servidas, le llama la gente, para que no corran las aguas servidas por las cunetas. Estamos a la espera del primer informe preliminar del Consejo Supremo Electoral, mientras observamos ahí, conversamos aquí con el diputado Wilfredo Navarro, observamos ahí el Centro de Cómputos del Instituto Nicaragüense de Deportes y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Mientras esperamos el primer informe preliminar del Consejo, que obviamente no sabemos la hora exacta. Probablemente sea acá a las 12. Una cuestión histórica, ¿no? Sí. Entre las 11 y 12 de la noche, el primer informe preliminar. Los primeros numeritos, con las primeras juntas receptoras que lleguen. Aquí en Canal 13 nos dijo la magistrada Mayra Salinas que sí se da un informe preliminar, pero con alguna tendencia que vaya a ser difícil de revertir. Es decir, para que después no haya confusión. Me van a decir, ya, me la montaron. Sí, entonces esperemos ese resultado. Mientras esperamos ese resultado, estamos aquí conversando con el diputado Navarro. No sabemos ese resultado. No lo sabemos todavía. Pero yo lo intuyo. Yo creo que todo el país lo intuye. Sí. Porque sabemos. Pero es que no te quiero comprometer. Yo lo intuyo. ¿Cómo ve al país una vez concluido este proceso electoral? Bueno, pienso que puede haber una arremetida del exterior contra Nicaragua, intentando profundizar las agresiones contra el país, profundizando las contradicciones, las amenazas en la OEA, las amenazas de la Unión Europea. Es decir, va a haber un periodo de ajuste, digámoslo así. Pero al final creo que vamos a poder sortear todos los problemas que se puedan presentar y vamos a tener que llegar a una situación donde se tiene que buscar la concordia nacional, en el sentido, el comandante Ortega hablaba de, no sé si el comandante, pero creo que el comandante no habla de diálogo, es porque, como decía Virgilio Godoy, me decía, no hables de diálogo, que el diálogo, esa palabra es mala palabra porque la tienen corrompida, hay que buscar algo así como concertación, encuentro, etcétera, plática. La realidad es que el presidente Ortega ha demostrado una capacidad para sortear los problemas, pero además sabe entender las lecciones de la historia. Y yo no dudo que aquí, si hay voluntad, yo sí, y lo ando repitiendo por todos lados, aquí se puede hablar con nuevos actores del sector privado, del sector de la iglesia. Es otra cosa, como el periódico que yo llamo, el periódico que vendió su papel y ahora es virtual, atacando al obispo de León porque fue a votar. Si es un derecho. Y la conferencia episcopal dijo que dejaba en libertad a todo mundo para que se decidía votar o por quién votar. Pero entonces, aquí, si estás con ellos, sos santo, pero si no, sos demonio.
Entonces, yo pienso que, y respondiendo a tu pregunta sobre cómo miro, sí, vamos a cruzar un momento de duros ataques, agresiones. Las amenazas del CAFTA, yo las miro muy largas. Eso, el CAFTA no es cuestión que Estados Unidos va a decidir. ¿Nos harán ella como país? No, a quien va a fregar son a los exportadores a Estados Unidos, a los grandes. No solo las amenazas del CAFTA, todas las amenazas que vienen del exterior nos harán mella. Es decir, yo no veo, y esta es una opinión personal, no veo yo al pequeño productor, por decirte algo, de la Concepción, de la Concha, que vende sus piñas, ajá, sus cocos, preocupado o paralizado porque nos están amenazando de X país. Es que parte del éxito, y aquí se burlan, pero por ejemplo los pequeños empresarios, los emprendedores que se llaman, son un elemento fundamental con los pequeños productores de la economía nacional. O sea, han sustituido un montón de empresarios que han dejado de estar en la empresa privada para andar politiqueando. Entonces, necesariamente ese empresario, ese emprendedor, no lo afecta los latigazos del imperio ni las sanciones de la Unión Europea, mucho menos las amenazas de la OEA, que está deslegitimada. ¿Cómo es posible? Querían venir a ser acompañantes aquí cuando promovieron el golpe en Bolivia, cuando promueven y hacen cualquier barbaridad contra Cuba y contra Venezuela. No pueden hablar de democracia quienes promovieron esas situaciones. Entonces, aquí algo que yo no miro para el futuro es que en la OEA se logre un consenso para dañar a Nicaragua. Tienes que aprender a respetarme. Es Eso que, es todo, respetame. Y es una cuestión tan sencilla y básica. El futuro no se ve tan blanco para los enemigos de los gobiernos progresistas, porque en Chile se van elecciones y está pasando en alitas de cucaracha a la derecha, y hay una reforma constitucional bien populista. Si vamos a Brasil, Lula viene en caballo blanco, y ahí te encontrás que situaciones que no en Honduras, la candidata con más posibilidades es la esposa de Mel Zelaya. Entonces, aquí otra vez se va a volver a equilibrar Latinoamérica. Yo insisto, por eso me gusta el término de estamos luchando por nuestra segunda soberanía. Respeto, respeto y respeto. Eso es lo que exigimos. No lo pedimos, lo exigimos. Que es un derecho. Es una cuestión, hey, yo no me meto en tus asuntos, no te metas en los míos. Déjame decidir a mí. Yo no me meto en tus decisiones. O sea, mañana promulgan una ley en X país. Yo no veo al presidente Daniel o a algún servidor público de este país diciendo que esa ley que se aprobó en ese país es una aberración. Debe ser derogada. Ajá, que tiene que ser derogada porque atenta contra los derechos humanos. ¿Cuál es la falta de respeto? Y la otra cosa, yo insisto, yo conozco a una señora de Somoto, doña María, que por cierto le mando un abrazo cariñoso. Doña María produce, elabora, hace rosquillitas en su casa. Mañana hay sesión de la OEA y la OEA dice condenamos al gobierno de Nicaragua y que esas elecciones no las reconocemos. Doña María va a dejar de producir rosquillas en Somoto. Es que nadie va a dejar de comer rosquillas. No. Sí. O sea, y esa es la mayoría del pueblo de Nicaragua. Y eso es un ejemplo de mucho. No, son el que vende esquimo, el que vende sus cosas en el oriental. Se paralizó el país. Y no estoy menospreciando a las organizaciones mundiales, no, para nada. Simplemente que respeten. Eso es todo. Ahí está la palabra clave. Que respeten, ese. Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es una gran frase que la dijo un indito mexicano, pero era más sabio que Platón y que Aristóteles. Diputado Navarro, muchísimas gracias. Un placer estar con vos aquí. Gracias al diputado Wilfredo Navarro por habernos acompañado esta noche.